Bienvenidos a este análisis en profundidad sobre los verdaderos orígenes del protestantismo. Recorremos los anales de la historia, analicemos sus inicios, delineemos las principales diferencias con respecto a las religiones dominantes, y hagamos un balance de su estado actual. Para comprender los orígenes del protestantismo, es necesario profundizar en las bases de la Reforma del siglo XVI. Fue un cambio social y eclesiástico sísmico que se extendió por toda Europa entre las décadas de 1510 y 1650. La Reforma fue fundamentalmente una crítica del catolicismo medieval, centrándose en el desafío a la autoridad doctrinal, la jerarquía eclesiástica, la naturaleza de la salvación y la utilización de las Escrituras. El término protestantismo ganó popularidad durante la Dieta de Speyer de 1529, cuando ciertos príncipes alemanes protestaron contra la aplicación del Edicto de Worms, que prohibía las enseñanzas de Martín Lutero. Martín Lutero, a quien muchos ven como el padre del protestantismo, es una figura fundamental en la saga de la Reforma. Sus 95 tesis, principalmente una acusación de venta de indulgencias, se consideran la chispa que encendió la Reforma. El principal punto conflictivo para Lutero y sus seguidores fue la Iglesia católica desviada, que, en su opinión, había subvertido las enseñanzas de Jesucristo y de los primeros cristianos por su propio poder y riqueza. Uno de los principios teológicos principales de la Reforma fue la idea de sola scriptura, es decir, las Escrituras por sí solas son la única regla infalible de fe y práctica. Esto supondría un alejamiento significativo de la tradición católica que también incluía documentos eclesiásticos, concilios eclesiásticos y tradición sagrada. En todo el continente, a medida que se extendió la Reforma, los líderes regionales adaptaron los principios para adaptarlos a su política y teología y al mismo tiempo fomentaron el culto al individuo, el estudio personal y la interpretación. Los principios centrales del protestantismo incluyen la justificación por la fe, una doctrina soteriológica que afirma que están justificadas por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. Los defensores de esta doctrina enfatizan que concuerda con las enseñanzas de Jesús y la Iglesia apostólica primitiva. A finales del siglo XVII, Europa occidental y central se había vuelto casi enteramente protestante en sus prácticas religiosas públicas, la Iglesia anglicana en Inglaterra, la Iglesia presbiteriana en Escocia y las iglesias reformadas en todo el continente. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, en el floreciente Nuevo Mundo, el protestantismo estaba al borde de una transformación sin precedentes en la historia. Los peregrinos y puritanos que se establecieron a principios del siglo XVII marcaron el comienzo de una nueva era en la tradición reformada. El protestantismo moderno se extiende más allá de los límites de las tradiciones evangélicas y principales para incluir una multitud de denominaciones como bautista, pentecostal, metodista, anglicana, luterana, etc., cada una con antecedentes históricos, perspectivas teológicas y prácticas litúrgicas únicas. La división protestante católica que influyó directamente en la vida política, social y cultural fue la era de la Reforma que nunca sanó. Sin embargo, en las últimas décadas se han producido avances significativos en los diálogos ecuménicos en un intento de luchar por la unidad y el entendimiento compartido. El ascenso del fenómeno de la globalización en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial resultó en la expansión del protestantismo a todos los rincones del mundo, incrustándolo profundamente en sus diversos contextos culturales, sociales y éticos. En medio de los albores del siglo XXI, el protestantismo enfrenta los desafíos de un mundo que cambia rápidamente: innovación tecnológica, cuestiones ecológicas globales, nuevas cuestiones éticas, desafíos a la vitalidad religiosa y la lucha actual por la unidad y la cohesión dentro de su diverso espectro. Mientras los espectros de la Reforma protestante continúan influyendo en los contornos del mundo moderno, las teologías, rituales y prácticas de fe resonantes del protestantismo hablan de la búsqueda humana milenaria de significado, trascendencia espiritual y una relación redefinida con lo divino. Los diálogos entre protestantes y otras religiones del mundo, especialmente con el siempre consumidor pensamiento secular, tienen una importancia crítica en las discusiones sobre religión y creencias en la búsqueda de la paz global y el bienestar humano. A medida que el vídeo llega a su fin, la narrativa del protestantismo no está simplemente arraigada en la divergencia y el debate teológico, sino que también es una historia de continua renovación espiritual y eclesiástica en respuesta a los desafíos y oportunidades de sus tiempos. Recuerde, la expansión del protestantismo no solo estaba en manos de unos pocos reformadores o del poder de estados más poderosos, sino también en el deseo genuino de cientos de miles, si no millones, de personas, de cambiar su fe y mejorar sus vidas. Esta búsqueda incesante de la verdad teológica y la autenticidad espiritual ayudó a diseñar el complejo y colorido tapiz de la teología protestante, las iglesias y los fieles de todo el mundo actual, que cada nueva generación de creyentes reteje constantemente. Sin duda, el rico y diverso mosaico del protestantismo, a pesar de sus fracturas y fisuras, sigue siendo un símbolo duradero de fe, resiliencia y renovación espiritual, de hecho, como testimonio del espíritu humano insaciable y su búsqueda de la comunión divina. Los contornos de la narrativa protestante están en constante evolución, y se reconfiguran continuamente por la interacción dinámica entre tradición y modernidad, ortodoxia e innovación, unidad y diversidad, fractura y curación, un proceso que encarna la vida misma.
Este convincente y profundo viaje del protestantismo, desde sus humildes comienzos de la Reforma hasta un fenómeno de fe global, es un hilo distintivo en la narrativa de la civilización humana, entretejido con el encomiable instinto de la audacia humana y el anhelo espiritual. En el gran esquema de las cosas, caminando junto a las narrativas religiosas más amplias del planeta, el drama del protestantismo es fundamentalmente un drama humano, un drama de fe y duda, de cambio y continuidad, de oscuridad y luz, representado en el teatro de la historia. A medida que el telón llega a su fin, uno puede reflexionar fervientemente sobre el futuro de este drama religioso. La representación protestante, ¿regresará a los vestigios de la historia o continuará involucrando, energizando e inspirando al espíritu humano en el milenio? ¿Venir? El espectador exigente notará que la narrativa proporcionada aquí está lejos de ser completa. El protestantismo es, en esencia, una forma de cristianismo y, por lo tanto, su historia es tan amplia, rica, fragmentada y maleable como la historia del cristianismo mismo. Desde el punto de vista de una visión rápida, la división católico-protestante de la era de la Reforma, los distintivos teológicos, las estructuras eclesiásticas, la reforma magistral, los movimientos radicales, las misiones protestantes, la globalización del protestantismo, los diálogos ecuménicos, y los desafíos actuales resultan temas atractivos para una exploración detallada. Para profundizar en estos temas expansivos pero intrigantes, para saborear las complejidades del protestantismo, uno debe atravesar los diversos paisajes de la teología, la historia, la filosofía, la socioeconomía, la cultura y la globalización, prestando atención al mismo tiempo a los ritmos eternos del corazón humano, anhelando la realización espiritual. Así, el viaje enigmático, transformador y global del protestantismo continúa, inspirando a generaciones a explorar los reinos de la fe, a encontrar lo divino en el crisol del esfuerzo humano, a sacar a relucir las verdades perennes del amor, la justicia, la compasión y trascendencia espiritual en sus vidas y en el mundo que los rodea. Como enseña cualquier buena exploración de una tradición religiosa poderosa, compleja y variada, los contornos nunca se comprenden completamente, las narrativas nunca se cuentan completamente, los misterios nunca se sondean completamente, y las profundidades profundas de la búsqueda espiritual humana nunca son completamente mapeado. Como se experimenta frecuentemente en la historia de las religiones, el cambio es un componente esencial en la vida espiritual de una tradición. El protestantismo también puede considerarse como un barco siempre activo que recibe cambios que fluyen incesantemente río abajo de la historia. Aunque algunos pueden ver la afirmación del cambio como una amenaza a la tradición, otros la celebran como una promesa que abre un nuevo horizonte de potencial espiritual. Esta disonancia cognitiva seguirá manifestándose en el teatro del protestantismo, el caldero espiritual de la modernidad. Al perseguir este discurso espiritual, sondear las profundidades de esta narrativa, y participar en una exploración introspectiva de su fe, continuarán dando forma, innovando, desafiando y redefiniendo el terreno del protestantismo en los siglos venideros. Gracias por ver el vídeo, esperamos lo hayan disfrutado. Suscribirse al canal para ver más videos como este, nos ayudaría mucho. Esto es Historia en Contexto.